Este es un episodio más de La órbita de Workósfera con José Adrián. Estamos ahora con un amigo de la infancia que él contará la historia de por qué nos hicimos amigos y tiene que ver con nuestra altura. Bienvenido Carlos Tapia, a.k.a. Abu, amigo de la infancia, amigo de causas múltiples, proyectos, activismos, visiones, pasiones y filosofadas en conjunto. Muchas gracias y bienvenido a la órbita de Workósfera. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitar, increíble. En este padrísimo lugar y con la mejor compañía y como tú dices, tantas historias y tantas complicidades de toda la vida. Increíble estar de vuelta contigo. Empecemos entonces, ¿por qué nos hicimos amigos? Cuéntanos esa historia, que tú me la contaste a mí, entonces fue un buen recuerdo. Órale, pues ahora, todo tiene que ver a veces cómo entiendes la vida, ¿no? Que la vida la vives como hacia el frente, pareciera, pero la entiendes hacia atrás. Y yo en algún punto dije, ¿cuáles fueron ciertos puntos como de cruce o de puntos de como crossroads que me llevaron de un lugar a otro? Y parte de eso lo empiezo a entender hacia atrás. Y me acuerdo que en algún punto de la vida, yo nací en Estados Unidos, nos venimos a vivir a México, a Puebla, y tenía que entrar a una escuela. Y estaba viendo a qué escuela entrar, y yo estaba un año adelantado, entonces yo leía muy lento. Y en ese entonces, para entrar a primaria, te hacía una prueba que era cuántas palabras por minuto leías. Y yo no pasé en ninguna escuela así, mi papá estudió en el Oriente, no pasé ahí en el Benavente, entonces... Y fuimos al americano, que quedaba lejísimos en ese entonces donde vivía. Y hice la prueba y ahí ese tema no era importante, cuánto leías. Y entré al americano. Y ahí es donde nos conocimos, ¿no? Y fue una cuestión curiosa porque empieza a haber filtros en la vida y lo que nos unió inicialmente fue nuestra enanura. Los chaparritos de la fila. Éramos los primeros de la fila que estábamos, Sergio Asia, Poncho y tú y yo. Entonces... pues nos fuimos conociendo primero por un tema de pues que la vida me llevó a esa escuela y tú ya estabas ahí. Y después de nuestra estatura, que después resultó que yo no crecía por un problema. Y terminaste rebasándome y estabas al final de la fila, yo al principio de la fila. Y pues eventualmente también de una forma extraña, pues los grupos iban por apellidos y en sexto, me parece, primaria ya nos tocó estar juntos. Y de ahí, pues creo que de ahí empezó ya como que oficialmente que nos empezamos a llevar y de ahí secundaria. Pero ahí te voy a retar un poco porque Ajá. Hay muchos con los que estudié en la fila del principio y muchos que estuvimos con el mismo apellido. ¿Qué definirías tú que en realidad nos une? ¿Qué crees que hizo que tú sintieras que para llegar a Estados Unidos, a una escuela nueva, diferente, pues tuvieras esa afinidad específicamente conmigo? Pues yo creo que siempre fuimos como que estamos en el área como de personas inquietas, aunque no nos estábamos quietos. Y creo que siempre estábamos buscando algo, siempre estábamos como que explorando. Y además creo que siempre nos gustó, o siempre compartimos ciertos valores que tiene que ver con como cuestiones de justicia o de verdad, y en el nivel que sea cuando eres niño. Pero desde no decir mentiras, nunca fuimos bullies, ¿no? O sea, siempre, pues de alguna forma, tal vez nos tocó, esa palabra ni existía en nuestra época, pero creo que nosotros fuera los que nos tocó que nos tocara, ¿no? Porque éramos los chiquitos y esto. Yo creo que siempre buscamos hacer cosas nuevas, siempre estábamos buscando hacer cosas originales, lo que se acercara más a quienes éramos. Y eso generalmente molestaba. Yo creo que nos encontramos en un lugar de amistad, que creo que también eso es algo, parece como común y obvio, pero creo que siempre, amistades bonitas no siempre existen. Muchas veces son intereses, en una escuela como esa además, que todo el mundo estaba por cosas a veces, ¿no? Y qué te trajeron los reyes, y cómo es, y qué marca de ropa. Eran cosas así que creo que a nosotros como que no nos importaban tanto. La naturaleza nos gustaba. Mi papá, bueno, siempre fue montañista y siempre me llevaba a todos los cerros y a todos los lugares. Yo creo que ese cariño también por lo verde, por cuidar donde vivimos, siempre también existió de un enfoque diferente en tu lado y el mío, pero eran cosas que al final cuando las vas engranando, sí hacen que haya una afinidad curiosa, ¿no? Que dices, pues creo que está padre que
que la vida en estos aparentes como destinos sincronizados te va jalando. Y pues se me ocurre que puede ir un poco por ahí. Ahorita fue una buena pregunta, no la había pensado así ya tan específica. Y creo que fue una buena respuesta porque al describir esto te describiste a ti, ¿no? O sea, creo que las características que nos unen tienen las características que nos hacen únicos también, ¿no? Eres una persona inquieta, eres una persona que te gustan las cosas nuevas, únicas, que no te dejas bullear, ¿no? De alguna manera, y que nos gusta la naturaleza, nos gustan estas cosas. Y creo que cuando estas cosas son tan claras, se vuelven parte de lo que rige nuestra vida. Y entonces creo que ahora que nosotros hemos tenido algunas cosas que nos han unido de activismo, como el Atoyac, por ejemplo, ¿no? Que tú vivías junto al río y que nos interesaba, pues yo también vivía junto al río, al agua, al sequillo. Nos empezaron a unir e interesar estas cosas de medio ambiente. Hoy tienes un proyecto muy interesante. Un proyecto que lo he ido viendo desde que empezaste y tú has visto mi proyecto desde que empecé, ¿no? Nos hemos ido viendo cómo vamos buscando alinear nuestra pasión con nuestra congruencia. Entonces, platícanos de tu pasión y tu congruencia, específicamente platícanos de la tiz que tienes ahí en tu sudadera. Pues aquí, pues el tema de la tiz en particular, pues aquí como bien lo vas comentando, creo que siempre estamos buscando una de las cosas que creo que es más escasas también y difíciles en la vida, que es encontrar con una congruencia personal. Y pues como que alinear, a veces te dicen, oye, lo que piensas lo puedes sentir y lo puedes decir y lo puedes hacer. Y pues en algún punto que te preguntes dije, pues no, todavía no todo, evidentemente, no sé si se pueda. Pero sí dije, ¿a poco lo que me encanta? Y siempre me acuerdo muchas cosas de tu mamá, porque como que igual que con nosotros hubo como una cuestión de amistad, tal vez no de una frecuencia tan recurrente, que creo que la amistad no requiere a veces tanta recurrencia, sino de momentos de presencia y de calidad, donde tenía sus frases de siempre, ¿no? Pero me acuerdo que esas como de cuando haces lo que amas y te apasiona, le agregaste 5 días al fin. Yo decía... El fin de semana. Al fin de semana dices, chin, pues sí se puede, ¿no? O sí se podrá. Y me queda claro que no es para todos, ¿no? Porque imagínate, si todos fueran emprendedores, si todo el mundo viviera el fin de semana, pues estaría difícil que alguien trabajara contigo o que hiciera cosas que se necesitan, que definitivamente no son su fin de semana. Dije, pues será que a mí me toca eso o no, ¿no? Tal vez en este momento lo que me toca es ayudar a que alguien más cumpla su fin, o sea, su fin de semana, hay que ver qué. Entonces en esa cuestión, y creo que también es algo que nos ha ido uniendo en el camino, es que llega un punto en el que venimos y creo que a Fer igual, ¿no? Aquí que nos pasa que venimos con una historia familiar y venimos con una serie de constructos que todos en la vida pues vamos acumulando experiencias y vamos acumulando el contexto que vamos viviendo y lo vamos integrando inconscientemente la gran mayoría. Y llega un punto en el que normalmente, al menos en mi caso, a través de una buena revolcada y cuestiones a las que les podemos llamar dolorosas o de conflicto, pues te rompes. Y al romperte sueltas muchas cosas y dices, a ver, ¿qué soy o quién soy o por qué? Y te vas a un tema existencial, ¿no? Decir, pues mi familia hará y traeremos un legado y esto, toda mi familia, generaciones de montañistas y esto. Y empresas familiares. Y empresas familiares. Y pues yo eso no soy, ni lo quiero seguir, ¿no? Y está bien y no me puedo quitar de golpe, pero ¿qué hago? Entonces yo creo que yo tenía como 30 años cuando eso me ocurre. A los 28 nace mi criatura, que fue también una ruptura fuerte como esquema mental. Y ya de hace unos años atrás venía ya con muchas como dudas y cosas que te empiezan a surgir. Que ¿Hoy tienes 41? 41. Entonces 41, hace 10 años, digamos, más o menos, 10, 11 años. Sí, y yo ya empezaba a como que buscar temas extraños. Cuando no encuentras respuestas, y es parte de lo que hablamos antes en la primaria, empiezas a explorar y siempre fuimos inquietos y rascas, ¿no? Y cuando algo molesta, pues te mueves, ¿no? Si te da el sol, pues te quitas, te pones aquí y la sombra ya no te gustó y entonces empiezas a moverte y pues a experimentar diferentes cosas, descartando. A veces es lo más fácil, ¿no? Decir que no, ¿no? A veces es más difícil. ¿Qué quieres comer? No sé, pero sé que no quiero pizza ahorita, ¿no? Entonces empieza a quitar cosas y en ese proceso, que fue un proceso complejo,
Nunca me casé, pero me junté, me separé, que fue como parte de esta, como que se fue desmoronando algo. Llegó un punto en el que me di cuenta que muchas de las cosas no eran y que tenía que empezar a explorar otras. Y fueron varias. Empecé una agencia con Arturo, otro compañero de nosotros. Empezamos diferentes temas que también me salí después. Fue la pandemia. Fueron muchísimas cosas que creo que hablando de temas divertidos que si en algún momento se da, platicaremos como el tiempo, como que todo se aceleró y se aceleró en un tema como de entropía máxima, ¿no? De nivel. Y uno de las tantas cosas que salió en el camino, aparentemente aleatorio, fue el tema de la TIS. Entonces, yo tenía un amigo que conocí en 2015. Sí, 2015. Uh-huh. Y pues nos presentaron en la fiesta de otro amigo así, con una botella de mezcal, y nos dijeron, ¿a ustedes les gustan los libros raros y el mezcal? Platiquen. Por eso creo que una también de las lecciones enormes, nunca subestimes una charla con alguien que no conoces, que no sabes a dónde vas a llegar. Ahora somos socios y muy buenos amigos y pues como igual cómplices de 25 cosas y en un proyecto que parece estar empezando. Entonces empezamos con el tema de la TIS como una cuestión que dijimos, ¿qué hacemos? Yo tenía ganas en una maestría que empecé y no terminé también en pandemia. Estaba bien padre porque el primer módulo hablaba sobre el propósito personal y tenías que hacer varias dinámicas que estaban bien padres. Ahí también luego te las compartiré. En donde parte de esto era entender tu vida hacia atrás y ciertas cuestiones como reflexivas. Y una de las conclusiones que sale es que yo tenía que ser una especie de sitio de conocimiento y wellness, como de sanación. Y dije, órale, cosas como que ya sabía adentro, pero que no había puesto en papel, ¿no? Que faltaba como una planeación estratégica personal, ¿no? Es decir, cómo de algo intangible, sutil, lo tangibiliza en un plan. Y dije, órale. Y después platico con él que él tenía muchas ganas de poner una librería. Y dije, órale, pues yo necesito libros para hacer esto. Como que dijimos, ¿qué mezcla hacemos? Y al final, la conclusión que dijimos es, tenemos que hacer lo que sería nuestra versión de una librería moderna y que sea un centro de conocimiento, porque tiene que ser algo más amplio, tiene que haber educación, tiene que haber diferentes ramas. Entonces diseñamos todo en papel. Yo llevaba un rato también que me gustaba mucho hacer planeaciones estratégicas para algunas empresas, para personas, que eso me gustaba mucho. Se lo hice a mi papá, a mis hermanas, como, ¿cuál es tu plan personal? Y entonces dije, esto lo aplicamos aquí. Y ya pues estaba el plan. Y pasa algo muy curioso, digo, de esas historias que hasta ya llevo un rato también escribiendo ahí un librillo, de cómo pasó, porque pues, luego yo ya ni yo me la creo, porque digo, no, me encanta la fantasía y dije, en una de esas ya me estoy inventando yo algo. Pero todo empieza en un cumpleaños, en 2019, que Manuel, mi socio y yo estábamos echando unos mezcales en la casa, que está en remodelación, estamos en crecimiento. Pues una de las tantas filosofadas de la vida salió que en 2020 iba a pasar algo horrible. O sea, fue una conclusión que tuvimos ese día. Una cuestión medio intuitiva, ahí mágica, mística, rara. Entonces dijimos, oye, esta idea que queremos hacer, si la queremos hacer, la tenemos que hacer ya, porque parte de las reglas que nos pusimos era que no teníamos que pedir dinero a la familia, lo tenemos que hacer nosotros solos. A ver, yo tenía 35, él 40. Dijimos, a ver, ya estamos grandecitos, si a esta edad no podemos conseguir lana solos y hacer algo solos, me declaro como un fracaso como ser humano, ¿no? Entonces dije, vamos a intentar... Como adulto moderno. Sí, como sí, dices, no manches, no puede ser. Y dijimos, hicimos un modelito bien sencillo de pedir dinero, escogimos aleatoriamente unas personas, todas dijeron que sí. Nos pusimos a buscar un lugar, creo que en octubre lo encontramos, contratamos al arquitecto, en noviembre nos dio los renders, en diciembre empezamos la obra, en febrero abrimos y en marzo se cerró todo. Y cuando pasó dijimos, órale, eso que había pasado, que habíamos pensado, pues algo nos estaba diciendo, hablando a través del tiempo, pareciera que las emociones van a una velocidad distinta que el pensamiento o que el físico, ¿no? El físico es el más lento, es el más denso. Pero pareciera que ves las emociones, esto es como ansiedades o te están anticipando algo que viene y a veces creo que es bien importante escuchar eso porque yo creo que esa sensación nos estaba avisando que venía algo y que
era siempre una confirmación de que lo íbamos a hacer antes, ¿no? Pero que nos teníamos que apurar. No sé, lo puedes interpretar de diferentes formas. O al contrario, no abras porque va a cerrar en marzo todo. ¿No? Pero, o sea, puede ser como cómo lo tomas ese interpretes. feeling, cómo lo interpretas, ¿no? Exacto. Pero el chiste es escuchar ese y decir, viene bien, viene con intención, o viene con miedo, con qué viene, ¿no? Sí. Y en esa parte que alguna vez hemos platicado, que me divierte muchísimo porque yo sí soy de esa como tendencia filosófica 100% determinista. Entonces yo sí creo en el destino. Entonces yo creo que a veces como el destino llamándote de alguna manera y que esto era inevitable. Quiero pensar que estar platicando hoy era inevitable. Y que esta conversación la tendrá que escuchar, que la tenga que escuchar para los fines que tengan que ser sencillos, trascendentes o no. Entonces, pues pasa, abrimos y en ese momento nosotros pues nos mantuvimos, es un jardín abierto, cuando todo el tema pandemia estaba ahí, pues nos mantuvimos como un lugar, como un clubcito privado por invitación y quien quisiera ir podía ir. Y yo había tenido un cafecito antes en que un piloto de un negocio, ¿te acuerdas? Lo conociste, que era para unas gasolineras, que al final ya no se hizo. Tenía todo el mobiliario y todas las cosas de ahí, pues me los llevé. Y al final así nos mantuvimos un rato, como un lugar al que quien quería ir, y iba mucha gente que, pues antivacunas, antipandemias, anti todo, que al final pues era un tema como personal y quien quería ir y pues ahí estaban y había 5 mesas que estaban separadas por árboles y pues así nos mantuvimos un rato y Platiz fue un negocio bien extraño en el sentido de que yo mucho tiempo me dediqué también al tema de venta de franquicias y de asesoría a franquicias y pues tú, o sea, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo sabía que tenía un presupuesto destinado y yo sabía que para cerrar a un cliente me tardaba entre 3 y 6 meses y tanto dinero invertido en comidas, esto, llevar, traer, mover. Era invertir para traer y después ya que lo firmabas, te volvías su semiesclavo, ¿no? Así, y a la 1 de la mañana tenías que estar ahí pendiente. Y este negocio bien raro al revés. La gente empezó a llegar a decir, oigan, está chiquitito, porque empezamos con una octava parte de lo que soy. Pero nos decían, oye, ¿no quieren lana? Yo, ¿cómo? O sea, yo invirtiendo, oyendo, cosas corporativas, equipo, capacitaciones, metodologías, y aquí, no, como un magnetismo inverso. Y dije, órale, yo creo que eso es lo que tu mamá en algún punto decía, cuando haces lo que te encanta, atraes y jalas. Y aquí el magnetismo personal y cuando tú estás alineado con algo como si dos cosas se movieran a la vez, eso resuena y la gente lo ve y lo traduce tal vez en su cabeza como algo atractivo. Y si yo quiero, o cómo ayudo, o cómo sumo. Nosotros en la TIS jamás hemos hecho publicidad, nunca. Y la gente va, ¿y por qué? Y no hay letreros de cómo llegar, ¿y por qué no ponen? Y la gente le encanta. Y es parte de entender que en muchas cosas así soy, ¿no? Y así somos, y así es el lugar. Y cuando respetas y como que pules bien cuál es tu personaje, qué arquetipos como que representas, y entender que este lugar es el castillo oculto en el bosque, en este particular, ¿no? Y que es curioso cuando te metes a estudiar también cómo funciona, por ejemplo, la atracción. Que la atracción uno normalmente la habla con una mujer, por ejemplo, en este caso, no sé, ¿no? O algo que te gusta. Entonces, la atracción se encuentra en el misterio, siempre. Entonces, el grado de misterio y cómo traduzcas ese misterio es... Entonces, cuando dices, no sé, o la chava que te gusta, no sé cómo es ir con ella a un lado o estar, ver una película. Eso es lo que te jala. Ya que sabes, como que baja. Por eso luego dicen que cuando te casas ya se acabó, ¿no? Porque ya... Pero dices, no, incluso en el matrimonio, incluso en una relación, siempre debe haber misterio. Porque si no hay misterio, se acaba la atracción, la liga se cae. Entonces, pues parte de esos principios como filosóficos, psicológicos, que a mí me han gustado desde hace mucho tiempo. Cuando los empiezas a aplicar también en un negocio, dices, órale, qué interesante que pues de repente el lugar empieza a caminar hacia un lado que no esperamos y no se siente como trabajo, además. Voy a desmenuzar lo que dijiste. Sí, porque a veces digo cosas muy rápido. Muy bien, pero muchas cosas. A ver, creo que lo primero es el tema de tu historia personal. Y creo que lo has descrito de una manera en la que yo también lo identifico y lo siento así también la vida, como decía Steve Jobs en este famoso commencement speech de Stanford que dice,
You can only connect the dots looking back, ¿no? Que es lo que tú decías. La vida solo hace sentido viendo para atrás, ¿no? Y dices, con razón conocí a esta persona, qué chistoso que me pasó esto, ¿no? Y entiendes esos momentos que son decisivos, o esas personas, o esas conversaciones. Entonces, darle valor a eso creo que es muy importante, porque nunca sabes lo que hoy en el presente puede repercutir en el futuro. Entonces, esa puerta que alguien te invita a cruzar, pues depende de uno cruzarla, ¿no? Esa conversación que vale la pena darle doble clic, o esa persona que hay que darle seguimiento. Entonces, aunque muchas veces podría parecer que el destino te pone cosas, pues está en uno agarrarlas y tomar esas oportunidades, ¿no? Entonces creo que ese es como que un lado de tu camino, que yo veo una alineación y una congruencia en donde muchas cosas que te pasaron no entendías por qué. Y de repente dices, ok, ya entendí, ¿no? O sea, ya tengo 40, entonces ya ahora sí ya veo todo lo que me pasó antes, para todo lo que viene después, ya entendí, ¿no? Ya entendí que por eso tuve una franquicia con cafeterías en las gasolinerías, ¿no? Entonces te hace sentido, cuadran cosas, de repente dices, con razón tengo una bodega llena de fierros, ¿no? Entonces son cositas muy obvias o muy tangibles, pero creo que en la vida pueden ser muchas cosas no tangibles y no obvias que forman nuestro futuro y que en realidad es nuestro presente, ¿no? Esa es una. Luego la otra es esta filosofía que tú tienes de atracción, que no es tanto metafísico ni de la película El Secreto, sino que ya te has ido metiendo mucho más profundo y que la TIS ha sido un vehículo para ti, en el que te vas clavando en esos temas, pues que se pueden generalizar como esotéricos, místicos, y podrían ser pues temas para algunos sectores que están on the sidelines, ¿no? Y que se han mantenido siempre ahí en las orillas del mainstream de la sociedad. Y tú estás haciendo lo más mainstream, digamos, ¿no? O sea, trayendo el misterio un poco más al colectivo. Y este lugar de educación que tú hablas de la TIS, pues es eso, ¿no? O sea, si bien compré un libro, pero también tuve una plática y también quédate aquí y platica con gente afín, que puede ser gente afín que en su momento en la pandemia pues eran anti-vaxxers, de alguna manera, porque estaban en ese canal y se encontraban ahí, y hoy pues es un grupo un poco más amplio que estamos en esta perspectiva de pues, entender el mundo un poco más integralmente, ¿no? Creo que la TIS es un buen punto de cohesión entre pues, la ciencia y la parte racional de la época de la revolución intelectual, ¿no? del Enlightenment. Y por otro lado tienes la parte mística que siempre ha estado, ¿no? Siempre libros como el Kabbalah o libros que han estado escondidos por ahí, pues irlos trayendo al colectivo. Entonces has unido esa pasión personal con un modelo de negocio, ¿no? Y esa filosofía. Entonces tienes tu filosofía con tu pasión, con tu modelo de negocio. Entonces digamos que prácticamente yo te podría definir como que encontraste tu Ikigai, ¿no? Exactamente. Para quien no sepa qué es Ikigai, pueden googlear, es una palabra japonesa, Iki, con K, Ikigai. Y lo que dice Ikigai es que tienes lo que eres bueno, ¿no? Una esfera de tu vida es lo que eres bueno, lo que te gusta hacer, que no particularmente y no siempre es lo mismo, lo que te apasiona, lo que el mundo necesita y lo que te paga, ¿no? Y si con esto juntas todo, juntas la lana con la pasión, con lo que el mundo necesita, con lo que eres bueno, estás pleno, estás en Ikigai. Me da gusto saberte en Ikigai. Entonces veo eso como parte de tu historia. Pero ahora quiero darle un doble clic en este contexto. Vamos a hablar de la TIS específicamente. ¿Qué es la TIS, la palabra? Okay. ¿Por qué existe un latiz de época medieval y qué está pasando ahora en el futuro, en el año 48.235? Platícanos de este proyecto que ahora se juntan todas tus cachuchas, todo tu pasado. Hoy estás aquí en tu presente viendo así un proyecto que dijiste, parece que apenas está empezando. Entonces, hoy a febrero de 2026 tienes 2 ubicaciones, a menos de 4 años, más o menos. Vamos a cumplir 6. 6 el primero. Este mes, en febrero, cumplimos. Bueno, claro, 2020 estamos... Pero 2 años de pandemia parece que no existieron. Pero sí existieron, es parte de tu historia. Existieron, es parte. Llevas 6 años con la TIS 1 y ¿cuántos meses con la TIS 2? Vamos a cumplir 2 en 3 días. Ok, entonces 2 meses con la TIS 2. Platícanos de la TIS, empezando por el nombre, ¿qué significa? Pues la TIS es una palabra en francés. Es chistoso porque cuando, otra vez hablando de cosas del pasado, en la agencia, yo ayudé a abrir la agencia de marketing donde estaba, que fue uno de los como emprendimientos paralelos también. Ayudé a abrir el área de branding, que era algo que faltaba. Y entonces dijimos, oye, ahorita tenemos que hacer branding de este nuevo emprendimiento. Normalmente en las empresas de branding, cuando
cuando entras en la dinámica que te hacen un brief y en una entrevista, lo que sea, normalmente te hacen una presentación de 3 o 4 propuestas, ¿no? Por las cuales te vas y te enfocas en una. Entonces nosotros no quisimos plantear ningún nombre para dejar a la agencia hacer su trabajo. Yo dije, Manuel, a ver, que hagan su chamba, güey. Les dimos todo el alineamiento, les dimos toda la planeación estratégica que habíamos hecho. Definimos, bueno, ahora Latiz no había nombre. Teníamos un nombre original que se llamaba Nosfera, pero estaba irregistrable, entonces lo tuvimos que descartar. Había hasta mezcal Nosfera, ¿no? La Nosfera es como una capita, si ves el planeta, la capita como que es como el colectivo que rodea el planeta, pero bueno. O sea, arriba, en teoría, a ver, si quieres, después lo explicas la noósfera, pero entonces es la atmósfera física de la Tierra, existe una noósfera que es el colectivo mundial, que es como en el mindset, el zeitgeist en el que vivimos, ¿no? Exacto, es como el colectivo de todos, que es como esta capita que luego se alcanza incluso a ver. Dicen, bueno, no se podía, pusimos ahí el nombre y de repente llegamos al día del branding, de la presentación de los nombres, y nos sacaron 3. Y ahí tengo la presentación en algún lado, ni me acuerdo de los otros, pero uno era Latiz. Y nosotros ya habíamos platicado de eso antes, y dijimos, órale, qué interesante. Pues evidentemente quedó Latiz como nombre. Y Latiz es una palabra que cuando me acuerdo que llegué a la casa y les enseñé a mis papás, bueno, a mi papá en la chamba, a mi mamá en la casa, y órale, qué interesante me hicieron esta pregunta. Y mi papá me dijo, oye, esa palabra yo la tengo escrita en mi tesis doctoral N veces. Me la enseñó, que es como un libro así, dije, órale. Y pues la palabra Latiz tiene como que se puede usar para diferentes cosas. Se usa mucho en termodinámica, que es lo que hizo mi papá, en física cuántica, o en cosas muy simples. Pero Latiz es una palabra en francés que significa celosía o enrejado. O sea, si tú pones en inglés Lattice y lo pones en Google, te va a salir una reja, seguramente. O cuando ves una mesa que tiene como estos patrones como de rombitos, es una Latiz. Entonces, lo curioso es que esa palabra, un autor que es parte de la inspiración, la gente piensa que lo hicimos por él, no exactamente, pero es una inspiración, que ahorita está medio de moda, que se llama Jacobo Greenberg, Silverbaum. Él, en uno de sus múltiples libros, es un científico de la UNAM de origen judío-polaco, él escribe 52 libros antes de desaparecer en el 94, y en uno de sus libros, que se llama La teoría sintérgica, explica cómo está creado el universo y la realidad. Y explica que hay algo que se llama la latiz, que es como esta red de Indra, este pañuelo que sostiene el universo, en donde está todo. Y a raíz de ciertas alteraciones, modificaciones en la latiz, existe el cerebro y existen nuestros sentidos y existe la realidad. Entonces él se pasa queriendo definir por qué la realidad existe como existe, a raíz de que su mamá se muere por un tumor cerebral, y se queda con ese tema. ¿Por qué mi mamá, ella llega y lo comenta en su autobiografía, entra a su casa después de la cirugía vendada de la cabeza? Él tenía 10 años y dice, esa ya no es mi mamá. Aunque estaba viva. Dice, pues ya no está, lo que estaba ahí ya no es. Entonces él se queda con esa cuestión, se mete a investigar, trabaja en todo eso y acaba haciendo este libro que se llama La teoría sintérgica. Y entonces la latiz es este lugar en donde está todo. Y de ahí viene, además suena bien, la gente luego la pronuncia raro, dicen latiche y... O sea, le dicen de diferentes formas, pero el nombre viene de ahí. Entonces viene de esta red de Indra que explicas, como si fueran Yo si cierro los ojos me imagino como como los dibujos que explican de la gravedad de Einstein, ¿no? Que tienes una red en el espacio y que la pelota mueve el tiempo, el espacio, y que hay como una red cuadrada. Más o menos así es como me imagino que de alguna manera es la manera en la que lo explica Greenberg, ¿no? Y como esa red que sostiene la gravedad del tiempo-espacio, más o menos. Le llaman la latiz del espacio-tiempo, pero es donde está todo. Y es una red de altísima congruencia y en donde cada punto y cada unión contiene toda la información de todo. Entonces es una manera de explicar la realidad. Es una manera de explicar dónde nos encontramos, dónde está sostenida la realidad, que es un fragmento minúsculo de lo que es el todo. Del tiempo y el espacio. Y todo lo que sostiene el tiempo y el espacio, porque tiempo y espacio son 2 dimensiones, ¿no? De N que existen, que ahí se explican, puede ser todas, ¿no? O sea, infinitas. Entonces, si nos clavamos, hacemos otra entrevista específicamente de esto.
Estaría es un increíble. tema que creo que vale la pena darle doble Está clic. divertido. Entonces vamos a ponerlo en la siguiente versión de la órbita de Workosfera en Latiz y ahí nos echamos un mezcalito y platicamos Y de eso. vengo con la de 48.235. A ver, entonces ahora platícanos de eso. ¿Cuál es el Latiz 1? ¿Qué estilo tiene? ¿Latiz 2 qué estilo tiene? ¿Y por qué hay una congruencia ahí? En la latiz del principio, del bosque, que ya le decimos, porque antes era la latiz, no había otra. Ahora es la latiz del bosque. Para poder diferenciar, y la otra es la latiz del futuro, la latiz 48.235. La latiz del bosque empieza cuando empezamos a buscar lugares. Habíamos puesto como un checklist de cosas que debía tener lugar. Y dijimos, necesita tener árboles. Porque pues la naturaleza tiene que ir de la mano con... Y hay algunos autores que hablan de esto, ¿no? Que te dicen que lo único que necesitas es tener una biblioteca y un jardín, ¿no? Y así nos sentíamos en la pandemia, era una locura. Estaba chistoso, había pura gente joven tirada en el jardín leyendo en plena pandemia, en aislamiento. Parecía así salida de un cuento. Pero entonces esta latiz empezamos con la parte medieval, porque dijimos, tiene que ser temático y tiene que ser algo de época. También pensamos, ¿qué cosas no cambian, ¿no? En uno, que creo que tiene que ver otra vez con estas partes de introspección, de decir, ¿cuáles son las cosas que no se mueven, que tienen que ver con tu esencia? No te puedo decir y te puedes meter muchas corrientes, ¿no? Pero muchas coinciden que no eres tu cuerpo, no eres tus emociones, no eres tus pensamientos, eres algo atrás, trascendente, inamovible. Es decir, ¿qué cosas han sido inamovibles aparentemente en esta corta parte de la historia de la humanidad, ¿no? Y pues creo que todos remontamos y conectamos con ciertos elementos como el fuego, ciertos elementos, la piedra, o sea, hay cosas como que los árboles, que están dentro de nuestra memoria celular, no sé. Nuestro cerebro reptiliano. Sí, o sea, tú estás sentado en la nariz de tu abuelo, no te la puedes quitar, güey. O sea, eso no hay manera de que nos quitemos nuestro pasado, ¿no? Somos ahí como fractal curioso, pero dijimos, pues esa época es algo que nos llama, que está muy vinculada al inicio de la escritura, de muchas cosas, y dijimos, vamos a entrar por ahí. Además, cuando nos topamos con este lugar, que otra vez es de esos como que, otra vez, creo que nos estamos buscando mutuamente las cosas y las personas y las situaciones. Es como una coexistencia, co-creación en tiempo real. Un lugar buscando un soñador. Sí. Así decía Amy Camacho de cuando el capitán encontró esa casa en el lago. Esa no me lo sabía. Era un lugar buscando un soñador. Así que eso puede pasar, y Castaneda, uno de mis autores favoritos, también dice, es el lado activo del infinito, es cuando se cruza de un lado a otro y se encuentran los que están buscando. Y existe ese choque como cuántico, loquísimo, que tiene que ver, creo que, con afinidades. Cuando lo que se busca es lo mismo que lo que está siendo buscado en la misma frecuencia y en el mismo lugar y espacio. Es como cuando conoces a alguien que te enamoras. Aunque dices que es el amor, es encontrar a alguien en la misma frecuencia, con la misma intensidad, en el mismo momento. Quién sabe cuánto dure, pero esa aparente sincronicidad, coincidencia, es explosiva. Y creo que pasa algo similar en este lugar, y que además sale lo mismo, que tú también esa frase siempre me acuerdo que me contabas, no sé quién la decía, que ninguna buena idea sale comiendo ensalada, ni tomando agua, ¿no? Entonces me acuerdo que los dueños del lugar donde rentamos ahí en Latiz son como familia política, que yo conocía de un tiempo, y estábamos en la casa echando vinos, tocando el piano a uno de ellos, que es música. Dicen, mi mamá, así después de no sé cuánto, oye, platícales de este proyecto. Y yo, pues fíjense que tal. Hablando de vinculaciones con también patrones, con el río, está juntito al río, está cruzando la calle de la casa, o sea, es una tontería. Y me dicen, pues ¿por qué no platicas con nuestro hijo Sergio, que está aquí, para ver qué hay aquí enfrente? Y yo, ¿aquí enfrente de qué? Se ponía un mercadito antes ahí, no sé qué. Pues ahí, pues es de nosotros. Yo, ¿cómo? O sea, años de conocerlo, yo no sabía. Entonces ya llegamos y se paró un pájaro arriba de nosotros, que fue una señal. O sea, un águila con una serpiente, ¿eh? Se paró encima del nopal que está ahí. No lo puedo creer. Pajarito rojo, la equivalencia. Y así con el pajarito rojo arriba, así con un gusano en la... No me fijé. Pero puede ser. Le puedo agregar ese toque a la historia. O sea, fue darnos la mano. Sí, trato hecho. Así, cosas así medio extrañas, locas, ¿no? Entonces, pues así, y era el bosque y hizo todo el sentido. Entras y es como un castillito. Lo fuimos adaptando. Medieval, más o menos. Ajá, como medieval. Medio Harry Potter, más o menos. Que tú hace ratito hablabas de hacer mainstream lo que no es tan mainstream. Y pues Harry Potter es eso. O sea, cuando te metes un poquito temas mágicos, místicos,
a ver, lo que ocurre en Harry Potter es brujería de alto nivel. O sea, cosas que y ahora son, Navidad, ¿no? Y qué bonito, y niños, ¿no? Pero todo lo que dicen ahí encontró la manera, su genialidad de J.K. Rowling fue volverlo súper mainstream. Que creo que es algo de lo que está ocurriendo de alguna manera también aquí. Vamos a hacer otra entrevista de esa conversación de Harry Potter camuflajeado. Me parece bien. Y la TIS del futuro ocurre porque de repente pues nosotros sabíamos por una conversación con un chamán, son ahí también cosas divertidas que podemos meter en el otro episodio, que iba a haber otras sucursales y ya sabemos incluso dónde. Entonces sabíamos que iba a haber otra en Puebla y de repente se la oportunidad de, oigan, hacemos otra aquí. Bueno, había lugares que yo sabía que no podían ser. Por ejemplo, ciertas partes de Cholula no iban a ser. No somos un lugar dog friendly, no somos ciertas cosas que la gente como que no entiende, pero que tienen sus motivos. Y calles cerradas, cohetes, ahí no puede ser. No puede, hablando de congruencia, no puedo ir a un lugar que no me gustaría ir o que me diera flojera ir. Y de repente sale esta oportunidad en un lugar que es una torre gigantesca, súper moderna. Y dijimos, ¿cómo hacemos algo otra vez que se acople, igual que lo medieval se acopló al bosque? ¿Cómo hacemos algo que se acople a esta, que parece como una nave espacial gigante? Entonces dijimos, ¿cuál es la inspiración? Y lo mismo, las ideas parece que están ahí flotando y nada más las descargas de repente, ¿no? Todo pasa a través de nosotros, no por nosotros. Y curiosamente, el último libro que escribe Greenberg, que presentamos en la Latiz del Bosque, con su hija y con amigos de él, fue el último libro que no se había publicado nunca. Se llama Los Cristales de la Galaxia. Y empieza hablando de la humanidad en el año 48.235, en donde ya todos los humanos vivimos en 50 planetas y la Tierra es el museo y sede del gobierno imperial. Y cuando estamos platicando de eso, y ese fue el motivo de, además, el dueño de la torre, yo me reconecté con él, que también es compañero nuestro de la escuela, por ese libro, porque lo invité a esa presentación. Y ahí es cuando otra vez dices, ya entendí viendo hacia atrás por qué ese libro llegó en esa página, en ese momento, para que en algún punto, como tu yo del pasado, le estaba dando pistas al yo del futuro, ¿no? De esto va por acá. Y pues bueno, parte también del rollo era desde cuando abres unas redes sociales y todo, cómo se van a comunicar, ¿no? Es la misma red, nada más con diferentes posts y dijimos, no, tienen que ser dos cosas diferentes. Dijimos, ¿y cómo intercomunicamos el discurso, no? Y lo mismo que yo decir es, hablando del tiempo y todo esto, es la misma Latiz en diferente tiempo. Y digamos, eso fue ¿cómo le llaman como breakthroughcito mental de decir... El 20 que cayó. Ajá, que cayó la comprensión. De decir, ok, esto es, y así se comunican. Y entonces, por ejemplo, de repente ponemos lives, tenemos unas como pantallas en una y otra donde puedes ver tiempo real, la otra ya está a hablar. Y a veces ponemos el live de una en otra y la gente se asoma y dice, no manches, güey, hay otra. Y hasta como marketing sale, ni siquiera lo pensamos así. Pero entonces fue decir, ok, esta es la Latiz del futuro, inspirada en este libro de este cuate. Y entras y en vez de entrar y ver un cielo de estrellas, que la Latiz del Bosque tiene las estrellas de Puebla, en esta entras y es como una galaxia. Porque es como si fuese una nave. No hay árboles, porque estás en miles de toneladas de cemento. Pusimos un árbol como de Avatar, así que como que produce oxígeno. Ya sabes todo el rollo. Y entras y hay parece que estás en una iglesia cuando entras. Hay una custodia donde se guarda el Santísimo, digo, nuevo. La gente luego se nos dice, oye, ¿qué están haciendo ahí? O son católicos, ha habido de todo. Pero entras y tienes este retablo gigante de iglesia que también está pensado en hacer un homenaje a que el cristianismo, si algo se le puede atribuir, es que lograron compartir una ideología en todo el planeta, que nadie le puede hacer eso. Vimos cómo fuimos evolucionando y estuvo padre el ejercicio de colocarnos ahí, además del libro, pero de cómo sería, ¿no? Ver para atrás y decir que la Latiz del Bosque fue hace 47,000 años, ¿no? Y ahorita estamos, y que podemos ir de un lado a otro. Entonces, así fue el viaje. Muy interesante, Carlos, a.k.a. Abu. Se siente raro que me digas Carlos. Sí, me encanta lo que has logrado y no conozco la 2 porque acaba de abrir, yo acabo de medio incorporarme en la realidad.
Ya nos Pero tendremos que echar tenemos algo. que echarnos ahí en cada una de las sedes, las dos conversaciones que tenemos pendientes para darle de más doble clic a esas pláticas que siempre nos han caracterizado nuestra amistad. Pláticas profundas, y muy fuera del ordinario, ¿no? Y tratando de entender lo ordinario, y creo que eso es lo que ha hecho tu proyecto muy exitoso, es que esa congruencia es, sí, sí somos una propuesta diferente, y también somos una propuesta que se integra con lo que te gusta hoy. Te gusta Instagram, te gusta irte a echar un mezcalito, te gusta leer un libro de repente de Harry Potter, pero pues dale doble clic y lee un poco más de Harry Potter si te gustó por ahí, y luego vente una plática y te hablamos de magia, y creo que entender que hoy como humanos estamos en una etapa de la época integral, ¿no? De sí, también, o sea, ya tenemos todo un camino muy, muy avanzado en la parte de la ciencia. Hemos dejado atrás mucho en la parte mística, mágica, del mito y de esta parte, pues que se ha llamado esotérica, y que creo que ahora viene esta convergencia en nuestras formas de vida, en nuestra forma de luto, en nuestras formas de interactuar con los otros humanos, y principalmente interactuar con la naturaleza. Así que pues gracias por generar este espacio de apertura mental a los que necesitamos ver otras cosas, pensar y reconocer que no todo lo que sé es lo que es, y mientras más curiosidad tengamos, pues más descubrimos de este maravilloso y raro mundo, y de esta rara realidad 3D en la que vivimos. Que pareciera ser una ilusión, así de un holograma Y extraño. también es una realidad, ¿no? Como decía Einstein, es una realidad, es una ilusión tan persistente que hasta parece realidad, ¿no? Exactamente. Entonces, pues muchas gracias, qué gusto, felicidades. ¿Y cuáles son, digo, ya para cerrar, cuáles son los siguientes pasos de la TIS? ¿Qué planes te han llegado? ¿Qué oportunidades ven? Pues mira, nosotros sabemos que pareciera que vienen otras, y algunas sedes tienen que ver con San Cristóbal de las Casas, tienen que ver Querétaro, Ciudad de México, Oaxaca. Hay algunos lugares ahí interesantes que creo que están más vinculados otra vez en cuestiones mágicas, en niveles de frecuencia. Los lugares tienen frecuencias. Y ya también en el siguiente episodio platicaremos, y te puedo enseñar hasta cómo se hace, pero la TIS tiene un lugar tiene superpotencia del lugar, el terreno, el lugar. O sea, entonces cuando las personas, tú también tienes una frecuencia. Entonces creo que también hay algo interesante, es que estamos buscando cuáles son las frecuencias más afines con nuestras personas físicas, con una técnica que se llama radiestesia, ¿no? Que se usan los péndulos, las varitas de metal. Entonces estamos cerciorando los lugares ya desde una parte ya más como integral también, pero se están nada más confirmando, está muy loco. Pero Entonces, vienen dirías, para allá. llego con mis varitas de magnetismo, y también llego con mi cronómetro de flujo de personal, flujo de coches o lo que sea. O sea, un poco mezclando las dos, ¿no? No vas Sí. a ponerte en un lugar donde no haya nadie. Tú estás en lugares que para llegar tienes que saber el camino, pero tampoco estás aislado, ¿no? Porque si no te iría fuera de mercado. Entonces creo que está padre encontrar esa convergencia de las dos cosas. Cuando tienes la que no todo el mundo congruencia hace las dos. O sea, haces el estudio de mercado y haces el conteo de coches y de flujo personal. y no jala, Y por otro siempre. lado, y por otro lado estás haciendo solamente varitas, y es, pues, sí, pero estás en el Tienes que- monte, sí, que pues, ponlo arriba Esa es la de congruencia. Tepoztlán, pues tienes que ser esa con... Y yo creo que ahí cuando le vas dando, y es una cosa muy lógica, cuando vas soltando y vas encontrando la forma más pura de cómo eres tú, que soltando lo que ya no eres tú, esas cosas son mucho más obvias cada vez. Entonces, si dices, ¿por qué con esta persona tengo una afinidad mucho mayor? ¿O por qué este lugar sí me dice o no? No hay gente con la que ya sabes que... ¿y por qué? Déjame darle doble Sí. clic. Yo creo que esa es una de las cosas donde nuestro mundo moderno le ha quitado el valor a nuestras emociones, a esos estímulos externos, de por qué no me da, es que siento, es que... Eso tiene un valor mucho más profundo de lo que tenemos. Y- Nos vamos a clavar ahí muchísimo más. Qué bueno que tú lo estés haciendo. Yo invito a que la gente que tiene esta curiosidad vaya a la TIS. Tienes una audiencia que seguramente está de moda, ¿no? Creo que está de moda hoy. No Es dar una por hecho. tendencia. La tendencia es una realidad, y estás en donde tienes que estar. Yo creo que para cerrar la idea completa de tu camino, que apenas empieza, pero para cerrar tu trayectoria, cuando describías la pandemia, yo siempre decía que la pandemia era como los surfers, ¿no? Una ola del mar. Yo surfé una época de mi vida, entonces
tienes que estar atrás de las olas, tienes que ver cómo viene, ¿no? la corriente, tienes que saber exactamente, estar en el lugar correcto. Y cuando viene la corriente, remar y remar duro, y entonces estás en el momento correcto, en el lugar correcto, viene la fuerza de la ola y la agarras y surfeaste, maravilloso. A veces te agarra la ola adelante y te revuelca. Y a veces te agarra muy atrás y no, por más que pedales no llegas. La viste irse. Yo creo que tú encontraste la ola muy bien. Viene una ola muy interesante de este tipo de perspectivas mucho más integrales, de rescatar estas perspectivas, algunas milenarias, algunas que fueron calladas en los últimos años, como Greenberg o muchas otras voces que vale la pena escucharlas, que vale la pena conocer esas perspectivas y que también pues vivimos en un mundo en donde sí existe una realidad material 3D, y donde también existe otras realidades que no conocemos y que pues es una cuestión de decir, no es fe, simplemente es apertura. Y creo que tú lo que has generado es apertura. Así que muchas gracias por este espacio y contribución. Y no, gracias a ti. Y el último tema que te dejo es el último audio que tuve con tu mamá, y lo tengo en mi celular, está en el jardín de la Latiz. Y le dije, oye, ahorita que lo tengo, creo que fue 17 de abril. Le dije, cuando salgas, quiero que conozcas este lugar que acabo de abrir, tiene 2 meses. Y me dijo, órale, pues creo que algo que nunca te había dicho y que no platico tanto, me dijo, algo que siempre quise tener en la vida fue una librería. Y le dije, órale, no sabía, le dije, pues ya tienes una. Órale. No, pues yo no me heredó mis sus acciones. Pero bueno, oye, ese audio vale. Ese audio va a valer mucho. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y gracias por ti. esta Latiz que tenemos todos en Puebla. Gracias a ustedes. No, pues ahí nos vemos en la nueva. Vale, seguro. Y todos nos vemos en la del bosque y en la del futuro. Hasta luego. Gracias.